Hola de nuevo, espero que se encuentren todos muy bien. Por acá la profe Selenis Rojas y hoy vamos a hablar un poco sobre el resumen de nuestra segunda clase de estadística en psicología relacionada con las distribuciones de frecuencia. En este video les daré una breve presentación y contexto sobre las distribuciones de frecuencia. Luego, lo que vimos en nuestra clase presencial relacionado con las tablas univariables, consideraciones y elementos y, por supuesto, algunos ejemplos. Las distribuciones de frecuencia organizan datos contando la ocurrencia de valores. Esto facilita la identificación de patrones en la investigación empírica. Su origen data en el siglo XIX con Galton y Pearson. Allí surgen conceptos claves como variables, conjunto de datos y medidas de tendencia central como media o mediana. En la clase anterior estudiamos algunas definiciones básicas, pero lo relacionado a las medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, medidas de dispersión y las medidas de forma las vamos a estudiar más adelante. En este semestre nos vamos a enfocar en las tablas univariables, es decir, aquella representación tabular de una sola variable, porque también existen las tablas bivariables donde queremos representar la relación o la asociación entre dos variables. Estas tablas se conocen también como tablas de contingencia o tablas de doble entrada. En este caso, para la construcción o la elaboración de una tabla univariable, debemos considerar el tipo de variable que vamos a representar. Por ejemplo, si tenemos una variable cualitativa nominal, es decir, aquella variable donde no importa el orden de cómo vamos a colocar nuestras categorías, la tabla solo debe incluir la frecuencia absoluta simple, es decir, el número de casos o el número de observaciones, la proporción, la cual es una relación entre una parte con respecto al total de la muestra y su valor se encuentra entre 0 y 1, es decir, no podemos obtener proporciones negativas o por encima de 1 y la vamos a obtener dividiendo cada frecuencia absoluta simple entre el total de la muestra. Finalmente, debemos incluir el famoso porcentaje, que es una proporción multiplicada por 100. Comúnmente se dice tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades. Si tenemos una variable cualitativa ordinal, debemos añadir las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias se interpretan como el número de observaciones que están por debajo o igual al valor representado por la categoría, si hablamos de una variable cualitativa, o representado por el límite superior del intervalo o de la clase, si hablamos de variables cuantitativas. ¿Cuáles son estas frecuencias acumuladas? Pues sería la frecuencia absoluta acumulada, la proporción acumulada y el porcentaje acumulado. Un ejemplo en el caso de las variables cualitativas, acá tenemos el nivel de ansiedad. Este nivel de ansiedad es una variable cualitativa ordinal porque sus categorías están ordenadas desde mínimo hasta severo. En este pequeño ejemplo tenemos la frecuencia absoluta simple, es decir, el número de casos según las categorías, y tenemos las frecuencias absolutas acumuladas. Recuerden que acumular es un sinónimo de sumar, ¿sí? Por ende, pues acá realizamos una suma progresiva donde la primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia simple
y luego vamos sumando en este sentido. Por ejemplo, 5 más 10, 15, más 15, 30, más 15, 45 y la última frecuencia acumulada coincide con la última frecuencia simple o el total de la muestra. Un ejemplo de interpretación, si nos ubicamos en este valor de esta frecuencia acumulada, el cual está interceptado con la categoría leve, ¿sí? Lo podemos interpretar como 15 estudiantes tienen un nivel de ansiedad igual o menor al nivel leve. Si tenemos una variable cuantitativa, ¿verdad? Acá podemos observar un ejemplo gráfico donde la variable es la edad. En el caso de las tablas, para variables cuantitativas debemos agrupar dicha variable en intervalos o clases, los cuales deben tener un límite inferior y un límite superior. En este caso estamos representando el porcentaje acumulado y un ejemplo de interpretación sería: el 70% de los pacientes tienen una edad igual o menor a los 80 años. ¿Ok? Repito, si lo vemos gráficamente, el 70% de los pacientes tienen una edad igual o menor a los 80 años. Si tenemos una variable cuantitativa como este ejemplo, ¿sí?, que acabamos de interpretar, pues además de incluir las frecuencias simples, las frecuencias acumuladas, también debemos obtener los límites, las clases, la amplitud, marcas de clase, que las vamos a estudiar mucho más adelante, y entre otros elementos. Elementos esenciales que deben tener nuestras tablas. Primero, el número de la tabla. Este número pues depende del orden de elaboración de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, si es la primera tabla, pues sería tabla 1. Si es la segunda tabla, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y así sucesivamente. También debe incluir un título que describe el contenido y la población. ¿Por qué la población? Porque bueno, este título mínimo debe responder al que estamos representando en este caso y en quién está medida esa variable. Por ejemplo, niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. Vean que estamos mencionando la variable a representar y la población o la muestra de estudio. Respecto a la estructura de los datos, nuestra tabla debe tener un encabezado donde en las columnas vamos a especificar el nombre de la variable, si es una variable cualitativa, o los límites, límite inferior, límite superior de nuestra variable cuantitativa. Además, debemos colocar el nombre de las frecuencias, por ejemplo, frecuencia absoluta simple, la proporción y el porcentaje. Y en el cuerpo, pues allí contienen los valores de la variable y sus frecuencias. Finalmente, debajo de nuestra tabla debemos colocar la fuente o la nota. Acá indicamos el origen de los datos, es decir, de dónde obtuvimos esos datos. En la práctica colocamos datos obtenidos del instrumento o datos proporcionados por el Departamento de Registros y Estadísticas de Salud de un hospital, datos obtenidos a partir de un cuestionario, en fin. Académicamente vamos a colocar datos supuestos o datos hipotéticos. Esta explicación se fundamenta en las normas APA o Vancouver, en donde especifican estos detalles al momento de presentar nuestros resultados en una investigación, tanto en las tablas
como en los gráficos. Por supuesto, tenemos nuestros ejemplos para comprender mejor este tema. Acá vamos a agrupar la información de los siguientes datos supuestos, tomando como muestra los primeros 10 individuos del anexo C de la práctica de estadística para psicología, la práctica que fue elaborada por Contreras en este año 2025. Esta práctica, recuerden que está disponible en nuestra aula virtual. Acá está la base de datos, una parte de la base de datos, porque si revisan la práctica, pues la muestra es más grande. Pero para efectos del ejemplo voy a tomar como muestra los primeros 10 integrantes, ¿sí? Algunas de estas variables ya se agruparon en clase, pero como ya se había acordado, en los próximos videos les voy a explicar cómo agrupar estas variables. Solucionen los próximos videos y bueno, las referencias que pues prácticamente en este semestre vamos a trabajar con estos 3 libros, que es el libro de Estadística para Psicólogos, el libro del profesor Chipía sobre Bioestadística Educativa y la práctica de ejercicios, que es Estadística aplicada para Psicología. Recuerden revisar el aula virtual, allí están disponibles.